en casa. Y en casa, a veces el tema de que no tengamos tanto entretenimiento, no tengamos tanto trabajo, demasiado tiempo libre, nos hace ver luchas que capaz antes estaban enmascaradas, pero que ahora las vemos con más nitidez. Y me refiero a las luchas que tenemos, por ejemplo, contra el enojo. El enojo, qué tema, ¿eh? ¿Quién no tiene motivos para estar enojado? Que no me dejan salir, que tengo que pedir autorización, que no puedo ir a todos lados donde quiero, que me tengo que aguantar a esta en el cuarto. Es mi cuarto y mirá las cosas que hace, sabiendo que a mí no me gustan. A eso sumarle las frustraciones de todos los días, el tema de que capaz no trabajas como antes, que te faltan recursos económicos, y le podemos poner una lista, pero larga como vos quieras. Todos motivos que nos hacen enojar. Ahora, ¿cuál es el problema del enojo? Uno de los grandes problemas es que nos hace estar esclavos de aquellas cosas que nos enojan. Por otro lado, muchas veces causa enfermedades. Nuestro cuerpo, como caja de resonancia de lo que pensamos y de nuestras creencias, y de nuestras emociones, hacen que muchas veces el cuerpo se manifieste enfermo por grandes enojos que tenemos en nuestra vida, que los mantenemos y los mantenemos. Como dice el tango, estamos más abrazados que a un rencor. Y también pasa que te aísla el enojo. No solamente porque la gente va a decir, bueno, pero esto es un enojón, estar la mayor parte del tiempo enojado, sino porque te vas a enterar de la mitad de las cosas de las que pasan. ¿Por qué? Porque pasa esto de, no, a él no le cuentes porque se pone mal. No, a él, nada, porque sabe cómo razonga después, hay que escucharlo. No, vos hacé de cuenta que no pasó nada. Entonces vas a empezar a ser, en el vínculo donde te movés, prácticamente un extraño. Pero la peor de las consecuencias del enojo, ¿sabes cuál es? Es que si vos sos hijo de Dios y el Señor quiere hacer, porque lo quiere hacer, un proceso de santificación, lo llama la Biblia, que es un proceso de maduración que te lleve a ser y que me lleve a ser cada vez más parecida a Jesús, el enojo obstaculiza este proceso. ¿Por qué? Porque no te permite ver lo que Dios quiere hacer en tu vida. Te enojas, te empantanás y es difícil salir. Solamente Dios lo puede hacer. Pero no es lo que nosotros lo queremos. Nosotros queremos ser dóciles para que el Señor trate con nuestra vida y nos lleve a ese nivel de madurez y de perfección. Perfección me estoy refiriendo no a no tener ningún error, sino a algo completo, íntegro, que el Señor soñó para nuestras vidas. Entonces te invito a ver conmigo dos enojos que hay en la Biblia que están muy interesantes para analizarlos. El primer enojo que encuentro en la Biblia, que es un flor de enojo, es el enojo de Jonás. Seguramente lo conoces. Y si no lo conoces, pegate una leída. Hay un libro que se llama Jonás en la Biblia, que tiene 4 capítulos nada más y es pura aventura. La cuestión es que Jonás era un profeta de Dios, o sea, un profeta encargado de lo que decía Dios, transmitírselo a la gente. Entonces Dios le dice a Jonás, Jonás, andate a Nínive, en ese momento capital del imperio asirio, actualmente Irak, a decirle que no toleró más sus actitudes y su conducta. Eran sádicos, eran crueles, eran de lo peor de la antigüedad. Entonces anda y le decís que como no tolero más esto, si ellos siguen así, serán destruidos. ¿Qué pasa? Él se va a la agencia de viajes, Jonás, a sacar un boleto, un ticket, ¿y qué hace? Él tenía que ir, ya les digo, a Nínive, que sería para el lado de Irak, si estás en el mapa, y él pide un boleto y se toma el buque, literalmente se toma el buque, a Tarsis, lo que sería hoy España. Como te habrás dado cuenta, fue a un lugar totalmente contrario a donde Dios le había mandado. ¿Qué hizo Dios? ¿Se amargó? ¿Dijo, bueno, yo evidentemente no puedo contar con Jonás, vamos a hacer otra cosa? No, porque Dios nunca tiene plan B. ¿Qué hizo? Empezó a tratar con la vida de Jonás. Entonces, ¿qué hizo? Él mandó una tormenta, terminaron tirándolo al mar. En el mar le mandó un pez grande que se lo tragó. A los 3 días lo dejó en tierra firme. Y ahí sí, va a Nínive, habla con los ninivitas, le dice que se tiene que arrepentir y milagrosamente se arrepienten. ¡Qué feliz que terminó Jonás! Bueno, eso es lo lógico que hubiese pasado si todo hubiera transcurrido normalmente. Pero ¿sabes qué no?
¿Sabes lo que pasó en realidad? Jonás se enojó. Y vos decís, ¿por qué se enojó? Se enojó porque no podía creer que Dios fuera tan compasivo y que perdonara a gente tan cruel como los asirios. Pero eso todavía sigue más, porque Dios se le planta delante y le dice, Jonás, ¿por qué estás tan enojado? Entonces él sigue el tratamiento con Jonás. Le manda una plantita, una especie de enredadera que milagrosamente crece en una forma muy rápida y lo alivia del calor del día. Ay, estaba tan contento Jonás. Pero ¿sabes qué? Después manda un gusanito que pica, digamos, o muerde esa enredadera y la hace secar. Y encima manda un viento muy cálido para que se muriera de calor, para que se sofocara. Y él logró que otra vez saliera a relucir el gran enojo de Jonás. Pero era un enojo tan grande que dice la Biblia que Jonás le dijo, estoy que exploto, tengo ganas de morirme de lo enojado que estoy. Y Dios tiene que decirle, ¿vos estás enojado? Porque una enredadera que te daba tanto placer su sombra, así como creció, que vos no tuviste nada que ver ni con la plantación ni con el crecimiento, se secó y vos te amargás. ¿Y yo qué tendría que decir de toda esa gente que está en Nínive, que podía haber sido destruida si no se arrepentía? Dios sigue siendo compasivo y sigue siendo misericordioso, pero Jonás no se daba cuenta de eso. Por eso estaba tan enojado. Y esa es una de las primeras cosas que podemos sacar, que el enojo muchas veces nos impide ver todo lo que Dios quiere hacer, no solamente en la vida de los demás, sino en la propia vida de él. Porque no hay duda que Jonás iba a ser realmente un privilegiado de poder haber sido el medio que Dios usó para que tanta gente lo pudiera conocer. Sin embargo, estaba enojado. Ahora, diferente eso al segundo enojo que te quiero comentar, es el enojo que tuvo Jesús. Sí, Jesús se enojó. Después vamos a ver si está bien eso de que se enojara. Eso lo podemos ver en Juan capítulo 2. Léelo. Él entra al templo, una de las tantas veces que fue al templo, y se encuentra con un paisaje muy común. El templo tenía muchos sectores, era enorme, no te pienses que era un lugarcito así, ni siquiera una manzana, eran como 5 o 6 canchas de fútbol, o sea que fíjate enorme que era el templo. Había un patio exterior que se llamaba patio de los gentiles, es decir, patio de los no judíos. ¿Y cuál era la función de ese patio? Que se acercaran ahí todos aquellos no judíos que querían conocer también a Dios. ¿Por qué? Porque Dios, aunque los judíos muchas veces no se dieron cuenta, se había abierto desde el principio a todas las naciones. Había elegido a los judíos como un pueblo para manifestar su gloria, pero siempre estaba pensando en abrir su salvación, su amor y su conocimiento a todo el mundo. Entonces, él llega nuevamente, Jesús, a este patio de los gentiles, ¿y qué encuentra? Cantidad de puestitos, de mesas, donde había cambistas que cambiaban monedas, las monedas de diferentes países, de las personas que llegaban al templo, que venían de tantos lugares del mundo conocido en ese momento, y también los que vendían corderitos para el sacrificio, que estaba bien, porque yo podía venir de lejos y no me podía venir con mi propio cabrito, tenía que comprarlo ahí. Pero ¿cuál era el problema? Eran básicamente dos. Uno, que eran los usureros. Se calcula que un cabrito podía salir 30 veces más en el patio del templo que afuera. Y si vos lo comprabas ahí, te asegurabas de que fuese aceptado y que no hubiese problema. Si lo traías de afuera, es muy probable que tuvieras algún inconveniente. Y segundo, ese patio era un lugar donde el no judío podía ir a encontrarse con Dios, a encontrar las Sagradas Escrituras, a un rabino que les pudiera explicar, poder hacer preguntas, poder orar con Dios. Pero era imposible, eso era un griterío infernal. Entonces ahí fue que se planta Jesús, y léelo en Juan capítulo 2. Él dice que toma un látigo, mejor dicho, toma unas cuerdas, las ata y forma un látigo, y empieza a darle, no a las personas, a las mesas de los cambistas y de los que tenían los corderitos. Abre las jaulas de los animales y tira la mesa de todos los que vendían monedas, que cambiaban monedas. Y dice que él dijo, váyase de acá,
porque ustedes han hecho de esta casa de oración una cueva de ladrones. Se enojó, no hay duda que se enojó. Ahora, ¿por qué se enojó? Fíjate qué interesante. Se enojó por todo lo contrario a por el motivo por el que se enojó Jonás. ¿Te acordás? Jonás se enojó porque él no podía contemplar la compasión de Dios y porque no podía ver lo que Dios estaba haciendo en la vida de él y de las personas. Y Jesús se enojó, ¿por qué? Porque él conocía de la compasión de Dios, conocía de lo que Dios quería hacer en la vida de las personas, de darse a conocer, de mostrar su amor, su salvación, todas las riquezas que él quería compartir con los demás. Y que estos usureros estaban siendo un obstáculo para eso, para ellos. Así que por eso se enojó. Fíjate qué diferencia. Ahora a esta altura vos podés decir, pero entonces enojarse, ¿está bien o está mal? Mirá, el enojo, como todas las emociones, son neutras. Es decir, no están ni bien ni mal. Depende de nosotros cómo las encaucemos. Pero podríamos decir que no está mal enojarse. Es más, te voy a decir algo. Fíjate, si leemos Efesios 4:26, dice la palabra, si se enojan, no pequen. Epa, entonces ¿esto qué quiere decir? Que puedo enojarme sin pecar. Exactamente. Pero entonces, ¿qué sería pecar cuando uno está enojado? Fíjate lo que dice Santiago 1, 19 y 20. Capaz que acá nos dan una pista. Dice en este caso Pablo, recuerden esto, queridos hermanos, todos ustedes deben estar listos para escuchar, en cambio deben ser lentos para hablar y para enojarse, porque el hombre enojado no hace lo que es justo ante Dios. Me parece que ahí está la clave. El hombre enojado no hace lo que es justo ante Dios. Dice, cuando se enojen, sean lentos para hablar y estén dispuestos a escuchar, que es justamente lo que no hacemos cuando nos enojamos. Generalmente el enojo es una emoción que nos genera una gran cantidad de energía que se desborda dentro nuestro, ¿no? Los tanos lo tienen bien visualizado cuando dicen, me sube la tanada, y hasta se hacen así con las manos. Ahora, ¿cuál es el tema? Si esa energía, si esa potencia, si esa firmeza, si esa fuerza está canalizada para resolver un problema, pero bienvenido sea. Para eso creo que está la emoción del enojo. Para decir, basta. Para decir, esto no puede seguir así. Para decir, tengo que hacer un cambio. Para decir, tengo que poner un límite. Esto hasta acá no lo permito más. Eso necesita fuerza, coraje, firmeza. Todo eso te lo da en el enojo. Pero cuando vos usas esa energía para darle un palo en la cabeza a los demás, para denostarlos, para insultarlos, o para tratar de que ellos mermen, para que vos salgas a flote como el superhéroe de la historia, entonces estamos mal. Por eso podemos enojarnos, pero no pecar. Tenemos que siempre hacer algo, lo que es justo y que dé gloria a Dios. ¿Por qué? Porque si no caemos en una trampa. Mirá qué interesante lo que dice 2 Corintios 2, del 10 al 11. Está hablando Pablo también, y está hablando acerca del perdón, de la necesidad que nosotros tenemos siempre de perdonar. Entonces él dice, tienen que perdonar, así Satanás no se aprovechará de nosotros, pues conocemos muy bien sus malas intenciones. ¿Cuáles son esas malas intenciones? ¿Cuál es esa trampa que nos quiere tender el enemigo? Que ante una situación difícil, ante una situación que nos disgusta, nos peleemos, rompamos lazos con los demás y nos guardemos con el rencor, nos quedemos con el rencor y con el enojo. Eso sería un gran problema. Pero entonces, ¿cómo puedo hacer frente al enojo? Vos sabés que cuando el Señor viene a vivir a tu corazón, a tu vida, nos da de su espíritu. Habla el Señor de que el Espíritu de Dios da fruto. Y uno de esos gajos, digamos así, de fruto, de como 9 gajos que se mencionan en la Biblia, uno de ellos es la mansedumbre o el dominio propio. Y
tiene muy mala prensa eso del dominio propio, porque una persona que tiene dominio propio o es mansa o tiene mansedumbre es una persona, para nuestra forma de entender, así pusilánime, sin ánimo, introvertida, que se deja sopapear por los demás. Nada que ver. Es impresionante, y presta atención al concepto que te voy a dar porque es muy interesante. La palabra original que habla de dominio propio, de mansedumbre, tiene que ver con el poder bajo control. Y está relacionado con el proceso de doma de los caballos. ¿Vos decís que tiene que ver una cosa con la otra? Claro, pensá esto. Un caballo en estado salvaje es totalmente inmaniobrable, totalmente descontrolado. No se puede hacer nada con él. No se puede uno acercar y menos utilizarlo para transporte o para lo que sea. Vínculo con ese caballo es imposible tener. Ahora, cuando se lo doma, entonces puede ser realmente un verdadero amigo de un hombre y ser utilizado para miles de cosas y disfrutar de ese vínculo, ¿no? Porque el caballo realmente es un animal muy noble. Ahora, el caballo, luego de ser domado, ¿perdió la fuerza, el vigor, la potencia que tenía antes? No, sigue siendo el mismo caballo. ¿Cuál es la diferencia? Que ahora lo controla. Ahora el caballo hace lo que dice el jinete. El caballo corre y despliega todo su potencial cuando el jinete quiere. Cuando no quiere, va al trote o está parado. Sencillamente es poder bajo control. Y esa es la idea que Dios quiere a través de la Biblia transportarnos hasta nosotros. El enojo, esa manifestación de energía que muchas veces tenemos, tiene que ser puesta bajo control. Es más, fíjate este versículo. Proverbios 16:32 dice: mejor es el que tarda en enojarse que el fuerte. Mejor es el que se domina a sí mismo que el que toma una ciudad. Y es cierto. Decime que no es cierto. Es verdad. Es así. Es mucho más fácil conquistar otras cosas que conquistar mi propio enojo. Así que yo te invito a que determinemos, pensemos cuáles son los motivos de enojo. Que nos pongamos a ver en un día cuáles son las cosas que me ponen agresiva o que te ponen mal, que te enojan. Capaz que no lo hacen de la cara para afuera, pero sí tenés el sabor amargo del enojo en tu interior. Identifícalas. Y después ponerlas adelante del Señor y decirle que te ayude a que la vida de Jesús y esa mansedumbre que el Espíritu Santo da pueda ayudarte a dominarlas. Y si vos me decís que muchas veces trataste, y si vos me decís que no podés, y si vos me decís que tenés motivos de sobra para estar enojado, entonces en una de esas puede ser que realmente el Espíritu de Dios no esté en vos. Porque en realidad no sos vos, ni soy yo la que tiene que luchar en contra del enojo. Es el Espíritu de Dios, la vida misma de Jesús en nuestro interior, la que a través de nosotros va a lograr los cambios que nosotros no podemos hacer. Por eso si tenés esa duda, no lo pienses más. Así con tus palabras decirle a Dios: Señor, perdóname porque intenté tantas veces solo o sola, porque no te tuve en cuenta en tantas situaciones, porque recién ahora me doy cuenta de las luchas que tengo con mi enojo. Pero Señor, perdóname, quiero que vengas a vivir a mi vida, quiero que empieces a trabajar en mi interior, que me perdones y que ese perdón haga que el control, ese poder sea controlado y que ese enojo se vaya y que dé lugar a la vida de Jesús en la mía. Decíselo como quieras. Él considera que es fiel y es justo perdonarla y limpiarte de toda maldad. Él lo hizo conmigo y seguramente lo hace también con vos si se lo pedís. Así que te dejo esta inquietud. ¿Seguir con el enojo o poner ese poder bajo control? ¿El tuyo? No. El control de la vida de Dios en tu vida. No hay otra forma. Los otros métodos no sirven. Así que será hasta la próxima. Que Dios te bendiga.